Se ha venido hablando bastante de los cupos que tienen estos estudiantes afrodescendientes e indígenas en las universidades y las oportunidades que se han venido dando. Me parece como acción afirmativa bien, ¿verdad? Porque permite que estos estudiantes puedan entrar a la universidad. Pero por estar trabajando o por ser parte de la Universidad Huracán, nos hemos ido dando cuenta de que los cupos no son suficientes. Necesitamos mucho más. Necesitamos profesores preparados desde un enfoque intercultural para poder entender a estudiantes que vienen de una cultura y un aprendizaje diferente. Pero además de eso, debe haber metodologías, todo el proceso pedagógico debe ser diferente. Nuestros países son multilingües, son multiculturales, entonces si eso es así y si las constituciones políticas de nuestros países lo reconocen, entonces las universidades se deben organizar para abordar esa realidad. Significa currículum, significa textos, significa metodologías diferentes de enseñanza, significa que los estudiantes indígenas, negros y de las otras culturas pueden ir a la comunidad, dialogar con el liderazgo comunitario, dialogar con las autoridades de las comunidades, para que puedan entender las perspectivas de las otras culturas, que las otras culturas, igual que la mayoritaria, tienen su propia cosmovisión, tiene su propia manera de ver el mundo y entenderla. Y si eso es así y no es abordado en las aulas de clase, vamos a sentir siempre de que pertenecemos a una cultura eh, menor, pues cuyos derechos no son, o a una cultura que no tiene derechos. Y eso es lo que tenemos que evitar. De acercar a pensadores del mundo indígena, del mundo afrodescendiente y del mundo criollo, es el verdadero acercamiento que se debe ir buscando forma de convivir de una buena vez, ¿no? Como un solo pueblo, como una sola nación, como una sola humanidad. Esta forma de acercar a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, a las universidades, no solamente va a hacer bien a estos pueblos, sino también al Estado nacional y a la sociedad nacional, porque hay una deuda histórica y además la psiquis de nuestras naciones cada vez está en crisis. Creo que es hora de que la gente también puedan tener ese conocimiento occidental para poder ellos mismos hacer una fusión con los conocimientos ancestrales y crear una forma de medicina, una forma de ver la vida, una forma de educación diferente en esa función de los conocimientos occidentales y los conocimientos ancestrales. Se necessita, primeiro, é compreender que interculturalidade não é só para os indígenas, no nosso caso. A interculturalidade é para todos nós. Segundo, é compreender que interculturalidade não é um projeto, é uma questão de atitude e de uma outra postura frente a outros conhecimentos, a outras epistemologias e politicamente também com relação a estabelecer equidade, igualdade, respeitando essa diferença. Existen un conjunto de programas de inclusión, esto es muy bueno que exista, son insuficientes todavía, es bueno que exista, pero como venimos viendo en lo que se está presentando, no son de ninguna manera suficientes para que estos estudiantes culminen exitosamente sus estudios. Pero además, esto no es suficiente desde el punto de vista ni de los derechos consagrados en las constituciones nacionales de los países latinoamericanos, ni de la legislación internacional, ni de las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, que se hizo en el 2008 en Cartagena, que planteó muy claramente en la recomendación C3 que no se trata de incluir a los estudiantes indígenas y afrodescendientes en las universidades tal cual existen ellas hoy en día, sino en transformar estas instituciones para que se hagan más pertinentes con la diversidad cultural de los países pluriculturales de los cuales formamos parte. Y la recomendación D4 que insiste en la necesidad de que las lenguas o los idiomas de los pueblos indígenas se enseñen en las universidades. Eso es lo que está planteado como un acuerdo regional desde el año 2008, eso es lo que está previsto
en el convenio 169 de la OIT, en otras palabras. Esto es hacia lo que tenemos que marchar, hacia interculturalizar toda la educación superior. Si se requieren cuotas, cada país es distinto y en unos se requerirán cuotas, en otros se requieren procesos diferenciados de ingreso, etcétera. Eso es necesario, se tiene que hacer, pero no es suficiente. Luego la universidad o las instituciones de educación superior tienen que transformarse para poder aprovechar a esta diversidad de estudiantes. Aprovecharlos implica un currículum abierto, flexible, que capitalice sus saberes, que los lleve al aula, que los lleve a la investigación, que los lleve a las publicaciones y a las políticas propias de cada institución, ¿no? Entonces se tiene que transformar. Es que hay que hacer una acción, digamos, más integral, ¿verdad? Dentro del plan está lo que los compañeros llaman caminar una milla extra, que es no solamente ofrecer información de parte, digamos, de la universidad y que el estudiante, como es regularmente, busca esa información y tiene acceso, sino que la universidad va a los territorios a ofrecer la información, a establecer un diálogo con los mismos padres y madres de familia y en las comunidades, como una manera también de acercarse y de que el estudiante de secundaria, en este caso, pueda tener un acceso, digamos, más directo a la información y establecer un clima de mayor confianza. En esto yo también creo que es fundamental el papel que juegan los mismos estudiantes indígenas y lo que son las organizaciones del movimiento indígena, digamos, dentro de las universidades, para muchas razones. Una es para ese vínculo con otros estudiantes y ese intercambio de experiencias, y otra también es para demandar dentro de dentro de los mismos espacios universitarios cambios ya mucho más importantes que la inclusión en sí misma, ¿verdad? Porque el tema de la inclusión tiene que ver con la democratización, pero no es suficiente para los pueblos indígenas. Hay que hablar de interculturalización y hay que hablar de reconocimiento de saberes. Tanto las autoridades de las diferentes instituciones como los docentes entiendan de que es un tema que ya no puede seguir rezagado dentro de la academia, es decir, la inclusión de los jóvenes. La inclusión de los jóvenes no tiene que ver solo con una beca que les permita transitar por las carreras universitarias y graduarse, sino efectivamente la readecuación de los currículums en función a todas estas múltiples experiencias que se están dando, a través de múltiples voces, a través de múltiples posiciones, porque no todos tenemos una misma perspectiva respecto a esta área de estudio, pero sí sabemos que a través del diálogo, el intercambio, vamos a poder lograr en un futuro no solo crear propuestas interculturales, sino la interculturalización de toda la educación desde el nivel inicial al nivel superior. Bueno, en principio creo que las universidades argentinas aún tienen una deuda respecto de esto. Si bien hay avances importantes en términos normativos y legislativos, no se han traducido estos en políticas y apoyos concretos en educación superior. Creemos que el horizonte es positivo en el sentido que bueno, hay muchas personas, somos muchos estudiantes los que estamos impulsando este tipo de acciones y que bueno, en un futuro cercano esperemos que las autoridades universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional o los rectores en sus propias casas de estudio, puedan ir incorporando estos conocimientos, estos contenidos para incorporarlos en la matrícula y el currículum, que no sea, digamos, exclusivo de alguna materia o alguna carrera en particular, sino más bien un contenido transversal que abarque todas las carreras. Pero tampoco eles ocupam estes espaços já garantizados por la lei, justamente porque não há políticas de uma busca ativa de ir hasta las aldeias, de adaptar a estrutura da universidade para os indígenas. Então, os poucos indígenas que chegam à universidade, todavia muitos marcham e não terminam, não concluem os cursos. E decimos hoje, não basta chegar à universidade, poucos chegam e justo estes poucos também marcham. Então, há muitos desafios que fazer todavia. Manter abertas as portas da universidade, com mais cupos, com mais políticas não, de becas, e fazer esta política também de inclusão epistemológica, decimos, não? Ou seja, que trabalhar os conteúdos, os conhecimentos dos indígenas dentro da estrutura curricular das universidades. Isto todavia não nos logramos ali em Brasília e Mato Grosso do Sul, ou seja, que é o grande desafio que temos hoje, fazer este cambio epistêmico. O Brasil ha vivido un periodo de mucha lucha de los pueblos indígenas, la población negra brasileña,
para garantizar sus derechos. Y educación es uno de esos campos, porque la educación es un derecho que da acceso a otros derechos. Y la educación también es un espacio donde se forman las élites del país. Entonces la élite brasileña es blanca, ignora en grande parte el pasado esclavagista que Brasil ha tenido. Los estudiantes guaraníes, allá hay solo un pueblo indígena que es el pueblo guaraní. Los estudiantes guaraníes tienen muchas ganas de insertarse en la educación superior y están con bastantes dificultades para acceder a becas. Algunos consiguen las becas nacionales del Programa Nacional de Becas Universitarias y otros consiguen algunas otras ayudas de programas provinciales. El problema principal es el acompañamiento tutorial y académico que necesitan los estudiantes guaraníes, habida cuenta que vienen de una educación media y primaria con bastantes fisuras y bastantes problemas, y también vienen con algunos problemas para manejar el lenguaje que se usa en la universidad, que es el idioma castellano. Los guaraníes hablan muy bien el guaraní imbriá, son muy elocuentes en guaraní imbriá, pero al cambiar de idiomas ya no son tan elocuentes, entonces parecen más callados, ¿no? Así que les cuesta bastante el entrenamiento de lecturas de textos, comprensión de textos. También hay otras problemáticas que los afectan y que impiden que ellos puedan tener una trayectoria estudiantil exitosa, como por ejemplo en el caso de los estudiantes de comunidades indígenas que son bilingües, tenemos que tener en cuenta que ellos han accedido a la lengua castellana, que es la lengua nacional en cada país, en condiciones muy malas para ellos, porque en principio han sido alfabetizados en lengua castellana, con lo cual su lengua ha quedado en segundo plano, pero que existe, y en la alfabetización temprana de la lengua castellana, en la escuela primaria, el chico tuvo que aprender solo la lengua castellana, con unas enormes limitantes. Eso arrastran a lo largo de todo el ciclo primario, muchas veces limitan la posibilidad de egresar de la primaria con una buena formación, y en la secundaria muchas veces, la mayor parte de las veces, son barreras que no pueden franquear los estudiantes y abandonan el nivel medio. Con lo cual, a la educación superior llega una ínfima cantidad de estudiantes que podrían ingresar a los niveles de educación superior. Esa limitante lingüística tiene que ser trabajada cuando los estudiantes ingresan a la universidad, porque los limita en la lectura comprensiva de los textos académicos. Allí donde se produce los principales problemas por los cuales los chicos no pueden avanzar. Sí, en el caso de los estudiantes de la Universidad Intercultural Maya, básicamente estudiantes indígenas, lo que estaría haciendo falta serían herramientas en cuanto a su formación profesional, también becas, cupos, ¿no? Acompañamiento durante su estancia en la universidad sí estaría haciendo falta. En el caso del acompañamiento tenemos una figura que le llaman abuelo tutor, pero esta no opera para el 100% del estudiantado. Ahí nos hace falta crecer en ampliar la cantidad de abuelos tutores, que son hombres y mujeres generalmente mayores de edad de las comunidades y que le acompañan al estudiante en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la cultura maya. Hay un camino muy largo que recorrer, en el cual desde todos los miembros que participamos y que pertenecemos a alguna comunidad tenemos que tomar un rol más activo y poder propiciar y generar y participar en estos espacios de reflexión y de disputa por el conocimiento, la creación del conocimiento, en este caso del conocimiento académico, sin dejar de vista los saberes ancestrales que cada pueblo tiene. Sim, que são dois temas de enorme complexidade, mas nós vivemos uma realidade no Brasil onde nós conseguimos o acesso, em alguma medida, né? Isso já é uma conquista das universidades, até por força da lei. Evidente que nesse momento há uma tensão de que se venha, de algum modo, perder alguns direitos, tendo em vista a mudança que está se dando a nível do governo federal.
vencido isto, ou tendo obtido, né, esta vitória, agora se coloca particularmente para a nossa história, enfim, na Universidade Federal de Pelotas, a questão da permanência desses estudantes, porque não basta uma coordenação, criar um edital, abrir vagas, se isso não tem uma correspondência em outras pró-reitorias, nas coordenações de curso, em termos da capacitação dos profissionais que trabalham na universidade, além dos próprios colegas estudantes que vão viver o dia a dia, né, com estas pessoas indígenas, afrodescendentes, que estão a ingressar como um todo. Creo que falta mucho financiamiento. O sea, financiamiento económico, y también no hay mucha política como para incentivar dentro del municipio de Rosario, para incentivar, digamos, al estudiante indígena, en nuestro caso, a participar ou a estudar alguma carreira. E, sobretudo, crie mais bolsas, mais becas para sustentar esses alunos que necessitam de apoio, de assistência estudantil, mas também que necessitam de apoio pedagógico. Nós também não temos um programa efetivo que possa garantir aos estudantes que permaneçam, sobretudo aqueles estudantes que tenham dificuldades em algumas disciplinas. Então, infelizmente, nós não temos ainda esse apoio do governo nem da instituição para garantir a permanência. E muitos estudantes, infelizmente, ingressam pelo sistema de cotas, pelas ações afirmativas, mas saem, evadem exatamente por falta de apoio. O conjunto de becas e financiamentos que nós temos ainda hoje são insuficientes para a quantidade de estudantes, homens e meninas, negros e negras, para entrar na universidade. Felizmente, o programa de ações afirmativas que começou aproximadamente com o governo do ex-presidente Lula e que estava até o governo da presidenta Dilma, que estimulava o ingresso dos estudantes com a política de cotas para a graduação e para o pós-grado, corre um sério risco de acabar também. Nos últimos anos, nós tivemos já um forte ingresso desses estudantes nas universidades, mas o número ainda é insuficiente. Para a população que nós temos no Brasil, nós ainda somos pouco representados, tanto nas universidades, quanto na representação política, na representação publicitária e na representação social de modo geral. Não se trata solamente de lograr que indígenas e afrodescendientes accedan a las universidades, sino que logren culminar de forma exitosa sus estudios. En este momento que estamos discutiendo la reforma de la educación superior en Chile es incluir a los pueblos indígenas dentro de esa reforma, porque en este momento, así como está presentado el proyecto, no está tampoco incluido. Y el primer paso, digamos, para hacer cualquier cambio es que esté en esta reforma que no sabemos por cuánto tiempo luego nos va a regir. Si no logramos incluirlo en esta instancia, creo que va a ser mucho más difícil hacia adelante. Así que tenemos un trabajo desde las instituciones públicas, desde las organizaciones indígenas, de poner este tema sobre la mesa en la discusión parlamentaria para que logremos que se instale y desde ahí recién pensar los cupos, las becas y todo lo demás. Lo que hace falta es realmente una política pública de inclusión educativa que venga del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, yo creo que también tiene que ver con decisiones políticas, institucionales de cada universidad. O sea, lo que vimos por ahí son como grandes esfuerzos de determinados grupos, equipos, en buscar las herramientas, programas y demás, pero no enmarcados en una política institucional. Y entonces eso es como que hace que el esfuerzo sea mucho más, que por ahí no se tenga continuidad, como veíamos algunas experiencias. Entonces es fundamental una política pública, una política institucional de la universidad y una política pública del gobierno nacional. Después, bueno, dentro de esas herramientas que son necesarias, bueno, en la universidad donde yo provengo, la Universidad Nacional Litoral, es como que es un combo bastante completo lo que contiene el programa. Pero lo que está por ahí faltando es una articulación con la escuela media, que no la hay en este momento y que es importante, estos jóvenes que van a ingresar a la universidad, que haya alguna articulación y algún trabajo.
Y después también, o sea, trabajar en capacitaciones con el cuerpo docente en general. Y bueno, y como yo también lo puntualizaba, que otro dato importante es el tema de la participación de las autoridades indígenas, de la organización indígena en todo este proceso, en el armado, en la planificación, en el desarrollo, en el monitoreo, en la evaluación y el seguimiento. O sea, en todas las etapas es fundamental la participación porque es un derecho.